Amigo, ¿alguna vez te has sentido completamente abrumado por tus emociones, como si estuvieras a merced de ellas? O tal vez tu mente nunca se calma, siempre dando vueltas a los mismos pensamientos, sin poder encontrar esa paz interior que tanto necesitas. Yo sé lo que se siente, todos pasamos por eso en algún momento. La pregunta es, ¿estás listo para tomar el control de tu mente y finalmente gestionar tus emociones de una manera que te ayude a vivir mejor? Hoy quiero compartir contigo 11 estrategias poderosas que te permitirán fortalecer tu mente y aprender a gestionar tus emociones de una forma que puede cambiar tu vida. No son técnicas complicadas ni teorías abstractas, sino estrategias prácticas, fáciles de aplicar en tu día a día, que realmente funcionan. Estas herramientas te ayudarán a manejar el estrés, mejorar tu resiliencia emocional y, lo más importante, recuperar el control sobre lo que sientes. Te pregunto, ¿estás preparado para dar el paso y dejar de ser dominado por tus emociones? Si tu respuesta es sí, entonces estás en el lugar adecuado. Si ya has probado otras cosas sin resultados, lo que te voy a compartir hoy podría ser justo lo que necesitas para cambiar tu perspectiva y empezar a vivir de una forma más equilibrada y serena. Sabemos que el camino no es fácil, pero te aseguro que cada estrategia que apliques hará una gran diferencia. Así que, amigo, si estás dispuesto a transformar tu vida, a tener más claridad mental y control emocional, quédate conmigo. Vamos a dar este paso juntos y empezar este viaje de cambio. Antes de continuar, ¿de dónde nos estás viendo? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. 1. Transforma tus pensamientos en aliados. ¿Sabías que tus pensamientos tienen el poder de moldear tu realidad? Descubre cómo puedes convertir esos pensamientos negativos en verdaderos aliados para tu bienestar. Vámosla, amigo. Quiero que imagines un momento en que todo parecía ir mal, un momento en el que pensabas que no podías más, que todo estaba en contra de ti. ¿Lo tienes en mente? Ahora, quiero que pienses en lo que hiciste con esos pensamientos. ¿Cómo los manejaste? ¿Te dejaste llevar por ellos o los transformaste en algo positivo? Déjame contarte una historia. Hay una figura histórica que puede inspirarte: Thomas Edison, el hombre que inventó la bombilla. ¿Sabías que en uno de sus intentos, cuando su laboratorio se incendió, lo perdió todo? Todo. Y aún así, en lugar de rendirse, dijo: «Vamos, tenemos que empezar de nuevo, esta vez con menos errores». ¿Te imaginas la cantidad de pensamientos negativos que pasaron por su cabeza en ese momento? Pero Edison eligió transformar esa adversidad en motivación. Se enfocó en lo que podía hacer, no en lo que había perdido. Fue su pensamiento lo que lo impulsó hacia el éxito. Y no es solo Edison. Hay miles de ejemplos de personas que, cuando todo parecía perdido, decidieron transformar sus pensamientos y luchar con todas sus fuerzas. Tomemos a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Antes de alcanzar la fama, fue rechazada por múltiples editoriales. No obstante, en lugar de rendirse, eligió ver cada rechazo como una oportunidad de mejorar. Ella misma ha compartido en entrevistas que el fracaso fue la mejor cosa que le pudo haber pasado, porque la ayudó a enfocarse en lo que realmente quería y aprender de cada error. Pero no todo tiene que ser de grandes figuras para ser inspirador. Piensa en tu vida, en tus propios desafíos. Todos enfrentamos momentos difíciles, pero la forma en que manejamos esos momentos es lo que realmente importa. Los pensamientos negativos siempre van a llegar. Es inevitable. Pero lo que puedes hacer es elegir qué hacer con ellos. En lugar de dejarte consumir por ellos, conviértelos en un impulso para avanzar.
¿Sabías que la meditación y la reflexión son herramientas que pueden ayudarte a transformar esos pensamientos? Practicar la atención plena puede ayudarte a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Y si te encuentras pensando en lo que no tienes o en lo que salió mal, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de caer en el pesimismo, busca esa chispa de luz que te puede guiar hacia una nueva perspectiva. Al final del día, todo se reduce a una elección. ¿Vas a permitir que tus pensamientos negativos te dominen o vas a usarlos como trampolín para crecer? Si Edison, Rowling y tantas otras personas pudieron transformar su mentalidad, ¿por qué tú no podrías hacer lo mismo? Así que quiero que pienses en un momento difícil en tu vida y reflexiones. ¿Cómo puedes transformar esos pensamientos que te frenan en aliados que te ayuden a avanzar? Estoy seguro de que, con un poco de esfuerzo y paciencia, puedes encontrar el camino para transformar tu mentalidad. Deja un comentario contándome cómo estás enfrentando tus propios desafíos. ¿Qué pensamientos has logrado convertir en aliados para tu bienestar? El 2. El arte de decir no. Decir no puede ser más poderoso de lo que imaginas. ¿Te atreves a decirlo sin culpa y tomar control de tu vida? Estás saboteando tu propio éxito sin darte cuenta. Aunque suene fuerte, es la verdad. Muchas personas, sin querer, se sabotean a sí mismas, sin siquiera ser conscientes de las actitudes que adoptan. Y una de las maneras más comunes de hacerlo es simplemente decir sí, cuando en realidad deberían estar diciendo no. Este pequeño pero poderoso no puede ser la clave para que tomes el control total de tu vida y alcances el éxito real que tanto deseas. ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? La respuesta está en la mentalidad que hemos creado a lo largo de los años. Vivimos en una sociedad donde el sí parece ser la respuesta correcta. Decir no nos hace sentir egoístas, insensibles o peor aún, tememos ser juzgados. Pero la realidad es que decir no es un acto de valentía, un paso hacia el control total de tu vida. El arte de decir no no es solo un acto de resistencia, es un acto de prioridad. Priorizar lo que realmente te importa, tus sueños, tu paz mental. Al decir no, dejas de ceder tu tiempo y energía a cosas que no suman a tu vida, a proyectos, personas o situaciones que no están alineadas con tus objetivos. Imagina lo siguiente: estás constantemente comprometiéndote con responsabilidades o actividades que te drenan. En lugar de enfocarte en tus verdaderas metas, te encuentras atrapado en una rutina que no te lleva a ningún lado. Este ciclo es lo que muchas veces nos aleja del éxito. Un estudio realizado por el psicólogo Dr. Michael S. Hogue demostró que las personas que tienen dificultades para decir no son más propensas a sufrir estrés y agotamiento, lo que afecta negativamente su rendimiento. Si alguna vez has procrastinado, te habrás dado cuenta de que la falta de disciplina y la incapacidad para decir no se van de la mano. Decir sí a todo lo que aparece en tu camino puede ser la receta perfecta para diluir tu energía y perder el enfoque. Es un círculo vicioso. Y mientras más sigas diciendo sí para complacer a los demás, más te alejarás de tu propio camino hacia el éxito. Como dice Marco Aurelio, a vida de cada é o que seus pensamentos facen dela. Cuando dejamos que nuestras decisiones se guíen por la necesidad de complacer a los demás, estamos dejando que otros controlen nuestra vida. Al aprender a decir no, estamos tomando el control de nuestros pensamientos y por ende de nuestra vida. Te desafío a reflexionar sobre tus hábitos. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en el fondo sabías que debería haber sido un no? ¿Qué pasaría si dejas de tener miedo de decir no
y te enfocas en lo que realmente importa para tu crecimiento personal y profesional. Aquí va una pregunta crucial. ¿Qué puedes cambiar en tus hábitos para empezar a decir no cuando sea necesario y tomar control de tu vida? Empieza por pequeñas decisiones. Haz un compromiso contigo mismo de poner tus prioridades primero. No te sientas culpable por proteger tu tiempo, tu energía y tus sueños. Al contrario, es el primer paso para alcanzar el éxito real. Así que la próxima vez que sientas que tu agenda está llena de compromisos innecesarios, recuerda este poder oculto. Decir no es liberarte para decir sí a lo que realmente importa. Si crees que estas enseñanzas pueden transformar vidas, deja un comentario con tu opinión y like para que más personas descubran esta verdad. 3. Resiliencia emocional. La clave del éxito. ¿Alguna vez te has sentido derrumbado por las dificultades? Aprende cómo la resiliencia emocional puede convertir cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Vamos a hablar de algo que seguramente has experimentado alguna vez, esa sensación de estar completamente derrumbado por las dificultades. ¿Te ha pasado? Es normal sentir que el peso de las adversidades puede aplastarnos, pero aquí está el secreto, la resiliencia emocional, y créeme, es la clave para convertir cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Pensemos en Nelson Mandela. Este hombre pasó 27 años en prisión, enfrentando condiciones inhumanas y aislamiento, pero no solo sobrevivió. Usó el sufrimiento para fortalecerse y se convirtió en un símbolo de paz y reconciliación. Su resiliencia emocional no solo lo hizo sobrevivir, sino que lo impulsó a transformar toda una nación. Él entendió que, a pesar de todas las adversidades, su mentalidad podía llevarlo mucho más lejos. Como decía Séneca, la dificultad fortalece la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Y esa es la verdad. Cada desafío lo hizo más fuerte, más enfocado en su propósito. Y no solo las grandes figuras históricas muestran resiliencia. Cualquiera de nosotros puede encontrarla en su vida diaria. Piensa en Ana, una joven emprendedora que enfrentó muchos desafíos al intentar mantener su negocio a flote. Al principio, las ventas eran bajas, algunos clientes no estaban contentos y la duda empezó a instalarse. Pero en lugar de rendirse, Ana usó cada fracaso como una lección y cada error la hizo más fuerte y decidida a seguir adelante. Gracias a su resiliencia emocional, pudo ver los obstáculos como escalones hacia el éxito. Ahora bien, te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando te enfrentas a un desafío? ¿Dejas que el miedo o la frustración te consuman o tratas de encontrar algo positivo en la situación? La verdadera resiliencia está en responder en lugar de reaccionar. Es elegir ver los obstáculos como oportunidades para crecer. Y esto no es algo con lo que nacemos, es algo que podemos aprender. La dificultad fortalece la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Así que te invito a reflexionar sobre esto. ¿Cuál es el reto que estás enfrentando ahora y cómo puedes convertirlo en una oportunidad de crecimiento? Recuerda, cada dificultad que enfrentas puede ser una chance de fortalecer tu mente, de prepararte mejor para lo que está por venir. 4. Mindfulness, el secreto de la paz interior. ¿Cómo puedes lograr que tu mente se calme en medio del caos? Te contaré un secreto. Todo está en el mindfulness. Descubre cómo practicarlo y mejorar tu bienestar. Muchos de nosotros hemos escuchado las frases «necesito trabajar más horas para ser exitoso» o «el fracaso es una señal de que no soy lo suficientemente bueno». Estas creencias, aunque comunes, están lejos de ser ciertas y de hecho son bastante perjudiciales para nuestra salud mental y nuestro verdadero progreso. ¿Por qué?
porque nos llevan a una mentalidad de agotamiento y autocrítica que, en última instancia, nos aleja de lo que realmente importa: el equilibrio, la resiliencia y el aprendizaje. Estudios como los de la Universidad de Stanford han demostrado que el trabajo excesivo no aumenta la productividad. De hecho, trabajar más horas puede reducir nuestra eficiencia y aumentar el riesgo de agotamiento. Lo mismo sucede con la idea de que el fracaso es algo negativo. Esta mentalidad puede ser paralizante. El fracaso no es un indicativo de nuestra falta de habilidad, sino más bien una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. Tomemos el ejemplo de Thomas Edison, quien fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla. Cada intento fallido le enseñó algo nuevo que lo acercaba más a su objetivo. Ahora bien, ¿cómo podemos cambiar nuestra perspectiva? La clave está en enfocarnos en la calidad, no en la cantidad. El principio de menos es más es fundamental. En lugar de sobrecargarnos de tareas, deberíamos centrarnos en aquellas que realmente nos acerquen a nuestras metas y que tengan un impacto significativo. La calidad de nuestras acciones es mucho más importante que la cantidad de ellas. De igual forma, al enfrentar fracasos, podemos verlos como lecciones en lugar de fracasos definitivos. Cada error es una oportunidad para aprender y perfeccionarnos. Como dice Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Esta frase nos recuerda que nuestro poder radica en cómo respondemos a las circunstancias, no en la cantidad de cosas que enfrentamos o en cuántos fracasos experimentamos. Por ejemplo, si en tu trabajo sientes que no avanzas, tal vez sea el momento de reflexionar. ¿Estoy enfocando mi energía en las cosas que realmente importan? ¿O estoy ocupado con tareas secundarias que no me acercan a mis objetivos? Aplicar el mindfulness en estos momentos puede ser clave, pues nos ayuda a estar más presentes y enfocados en lo que realmente importa, alejándonos de la distracción y el estrés innecesarios. Hoy te invito a dar un paso hacia una vida más equilibrada. Piensa en cómo puedes aplicar este enfoque en tu rutina diaria. ¿Qué actividades puedes reducir o hacer de manera más consciente para tener un mayor impacto? Quizás puedes comenzar delegando tareas o diciendo no a lo que no aporta a tu bienestar. Recuerda, el éxito no se mide por la cantidad de horas trabajadas o por la cantidad de fracasos, sino por cómo aprendes y te adaptas. 5. Toma el control de tu respiración. ¿Sabías que tu respiración puede ser tu mayor aliada para manejar el estrés? Aprende cómo controlar tu respiración para mantener la calma en cualquier situación. ¿Alguna vez has sentido que el estrés te desborda, que no puedes pensar claramente o que tu cuerpo está completamente tensionado? La respuesta a este caos, sorprendentemente, puede estar en algo tan simple como tu respiración. Aunque no lo parezca, la forma en que respiramos tiene un impacto directo en cómo manejamos el estrés, las emociones y, en última instancia, nuestra paz interior. Aprender a controlar tu respiración puede ser uno de los recursos más poderosos que tienes a tu disposición. Cuando experimentamos estrés, la mayoría de nosotros respiramos rápidamente y de manera superficial. Esto activa la respuesta de lucha o huida en nuestro cuerpo, lo que aumenta aún más nuestra sensación de ansiedad. Sin embargo, si logramos tomar el control de nuestra respiración, podemos revertir este proceso y activar la respuesta de relajación, ayudando a nuestro cuerpo y mente a calmarse. Una de las técnicas más efectivas para controlar la respiración y reducir el estrés es la respiración profunda o abdominal. Consiste en inhalar lenta y profundamente por la nariz, permitiendo que el aire llene completamente tu abdomen, no solo tus pulmones. Luego, exhalas lentamente por la boca.
Este proceso le da a tu cuerpo la señal de que no hay peligro, ayudando a reducir la producción de hormonas del estrés, como el cortisol. Otra técnica popular es la respiración en 4-7-8, un método utilizado por muchos para inducir la calma en momentos de tensión. La respiración en 4-7-8 consiste en inhalar por la nariz durante 4 segundos, mantener el aire durante 7 segundos y luego exhalar lentamente por la boca durante 8 segundos. Este ciclo no solo calma el sistema nervioso, sino que también mejora la concentración y la claridad mental, ayudándote a tomar mejores decisiones en situaciones de alta presión. Lo más impresionante es que estas técnicas no requieren de ningún equipo especial ni mucho tiempo. Puedes practicar la respiración controlada en cualquier lugar y en cualquier momento, durante una reunión importante, antes de hablar en público o incluso en medio de una discusión difícil. La clave está en ser consciente de tu respiración y en dedicar unos momentos para desacelerar, respirar profundamente y recuperar el control. Hoy te invito a tomar el control de tu respiración. ¿Qué tal si comienzas a practicar la respiración profunda durante 5 minutos al día? Este simple hábito puede cambiar completamente cómo te enfrentas al estrés y mejorar tu bienestar general. Recuerda, la próxima vez que te sientas abrumado, no subestimes el poder de un buen respiro. 6. La visualización como herramienta de poder. ¿Qué pasaría si pudieras visualizar el éxito antes de alcanzarlo? Descubre cómo esta poderosa técnica mental puede transformar tu vida. Imagina esto. Estás frente a un gran desafío, algo que te genera una mezcla de emoción y nervios, pero en vez de sentir miedo o ansiedad, te visualizas a ti mismo superando todo, logrando el éxito. Esa sensación de éxito antes de alcanzar la meta, esa certeza de que lo lograrás, es lo que la visualización puede hacer por ti. Suena poderoso, ¿verdad? La visualización no es solo un concepto abstracto, es una herramienta de poder que usan muchas personas exitosas, desde deportistas de élite hasta emprendedores que han alcanzado sus sueños. Al visualizar tus metas, no solo imaginas el resultado final, sino que también entrenas tu mente para actuar en consecuencia. Es como si le estuvieras mostrando a tu cerebro el camino a seguir, ayudándole a identificar las oportunidades y motivándote a tomar las decisiones correctas. Pongamos un ejemplo. Michael Phelps, el nadador más exitoso de la historia, tiene una rutina de visualización extremadamente detallada. Antes de cada competencia, cierra los ojos y se imagina en la piscina, visualizando cada brazada, cada giro y sobre todo, el momento de cruzar la línea de meta en primer lugar. Esta técnica le permitió mantenerse enfocado y tranquilo, incluso cuando la presión era máxima. Phelps visualizó tanto el éxito como los posibles contratiempos para estar preparado para cualquier cosa que ocurriera en la competencia. No se trata solo de imaginarse ganando, también implica visualizar los posibles obstáculos y cómo los superarás. Es una forma de entrenar tu mente para estar lista para cualquier situación. La visualización no es magia, pero funciona porque tu mente no distingue entre lo que realmente ocurre y lo que imaginas con detalle. Si te visualizas alcanzando tus metas, tu cerebro se prepara para hacer todo lo posible para convertir esa imagen en realidad. Otro ejemplo que vale la pena mencionar es el de Jim Carrey, el famoso actor. En los años 90, Jim tenía el sueño de tener $1 millón. Durante una época difícil en su carrera, escribió un cheque para sí mismo por ese monto, lo puso en su billetera y visualizó recibir esa cantidad en algún momento. Al poco tiempo, recibió un pago por una película de, adivina qué, $10 millones. No fue solo suerte, fue la combinación de la visualización constante de su meta y la acción determinada para alcanzarla. Entonces,
¿Cómo puedes empezar a aplicar la visualización en tu vida? El primer paso es ser claro con tus metas. No se trata de pensar, quiero ser exitoso. Es más específico. ¿Qué significa el éxito para ti? Puede ser conseguir un nuevo empleo, mejorar tu salud, lanzar un proyecto personal o cualquier otra cosa que te inspire. Una vez que tengas esa meta clara, dedica unos minutos al día a visualizarte alcanzándola. Imagina cada detalle como si ya estuvieras viviendo ese éxito. La visualización, combinada con la acción, es una receta poderosa. No se trata solo de soñar despierto, se trata de activar tu mente para que se enfoque en lo que realmente importa y se mantenga motivada ante los obstáculos. Cuanto más vívida y real sea tu visualización, más probable será que tu cerebro encuentre maneras de hacerla realidad. Como dijo Marco Aurelio, lo que está en tu poder es tu acción. Lo que no está en tu poder es lo que sucede. La visualización te da el poder de actuar y de orientar tu mente hacia la acción correcta, sin importar los obstáculos que aparezcan en el camino. Así que, ¿qué esperas para comenzar? Visualiza ese futuro brillante que deseas y actúa en consecuencia. Porque como dice Tony Robbins, tu cerebro no sabe si lo que visualizas está sucediendo en la realidad o si lo estás imaginando. Así que, ¿por qué no utilizar esa habilidad a tu favor? Si crees que cada enseñanza aquí puede ser un paso hacia tu mejor versión, deja un comentario diciendo cómo aplicarás estos principios y comparte con aquellos que merecen vivir este cambio. 7. Reprograma tu mente para el éxito. Tu mente está programada para lo que le enseñas. ¿Te gustaría saber cómo cambiar esa programación y atraer el éxito que mereces? Tu mente es como una computadora. Está constantemente recibiendo información, procesándola y, lo más importante, programándose según los estímulos que recibe. Desde pequeños nos vamos llenando de creencias, pensamientos y hábitos que nos definen. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esas programaciones no son definitivas. Al igual que puedes reconfigurar un sistema, también puedes reprogramar tu mente para alcanzar el éxito que deseas. Y la buena noticia es que tú tienes el control total de esa reprogramación. Uno de los primeros pasos para cambiar tu mentalidad y atraer el éxito es reconocer las creencias limitantes que tienes. A menudo, estas creencias se instalan sin que siquiera lo notemos, como no soy lo suficientemente bueno o el éxito es solo para algunos. Estas ideas son como filtros que distorsionan la realidad y nos impiden ver el camino hacia nuestras metas. El primer paso es cuestionarlas. ¿De dónde provienen? ¿Son realmente ciertas? ¿Quién te dijo que no podías lograrlo? Al desafiar estas creencias, comienzas a liberar espacio para nuevas ideas y posibilidades. El siguiente paso es sustituir esas creencias limitantes por pensamientos empoderadores. Este es un proceso consciente que requiere de repetición y consistencia. Por ejemplo, en lugar de pensar, nunca voy a lograr esto, puedes comenzar a decirte, cada día doy un paso más hacia mi objetivo. Este pequeño cambio en la forma de pensar tiene un gran impacto en cómo te sientes y en las acciones que tomas. Como bien dice el escritor James Allen, tú eres lo que piensas todo el día. Si logras cambiar tus pensamientos, también estarás cambiando tus resultados. La visualización es otra herramienta poderosa para reprogramar tu mente. Imagina todos los días, durante unos minutos, lo que deseas lograr. Cierra los ojos y visualízate alcanzando tus metas. Imagina cómo te sentirías, qué estarías haciendo y cómo se vería tu vida. Tu mente no distingue entre lo que es real y lo que imaginas, por lo que esta práctica crea nuevas conexiones neuronales que te acercan a la realidad que estás creando.
Este ejercicio refuerza la creencia de que el éxito es posible para ti y que ya estás en el camino para alcanzarlo. Además de la visualización, la afirmación es otra herramienta clave. Las afirmaciones son frases positivas que puedes repetir todos los días, como «Estoy en el camino del éxito», «Cada desafío me hace más fuerte» o «Tengo todo lo que necesito para alcanzar mis metas». Cuando las repites constantemente, estas afirmaciones actúan como un recordatorio de tu capacidad para superar cualquier obstáculo y lograr lo que te propones. Reprogramar tu mente para el éxito también implica rodearte de personas que te inspiren y te apoyen. El entorno juega un papel crucial en la forma en que pensamos y actuamos. Busca personas que te desafíen a ser mejor, que te inspiren a seguir adelante y que te ayuden a mantener la visión clara. Como dijo Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de los mismos. Esto significa que tu éxito no depende de las circunstancias externas, sino de cómo eliges ver y reaccionar ante ellas. Hoy te invito a comenzar este proceso de reprogramación. ¿Qué creencias limitantes puedes empezar a cuestionar? ¿Qué pensamientos puedes sustituir por afirmaciones positivas? ¿Cómo te visualizas alcanzando el éxito? Recuerda, todo comienza en tu mente. Tú eres el arquitecto de tu vida y la programación que elijas puede ser la clave para crear el futuro que deseas. 8. El poder de la gratitud. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces nos quejamos en lugar de agradecer? Descubre cómo una simple práctica diaria puede elevar tu estado emocional y fortalecer tu mente. Oye, ¿te has fijado cómo nos quejamos tanto en el día a día? A veces parece que estamos programados para encontrar lo negativo, ¿no? Desde el tráfico hasta el trabajo, hasta las pequeñas frustraciones cotidianas, siempre tenemos algo de qué quejarnos. Pero, ¿alguna vez has pensado en cuánto cambia tu día cuando simplemente decides agradecer por lo que tienes, en vez de enfocarte en lo que te falta? Mira, hace poco me puse a reflexionar sobre eso y, honestamente, me sorprendió. La gratitud es algo que mucha gente menciona, pero realmente ponerlo en práctica de manera constante tiene un impacto gigante en cómo te sientes. Es como si, de repente, al dejar de quejarme, empezara a ver mi vida con otros ojos. Las pequeñas cosas que antes daba por sentadas, como tener un techo, comida o incluso a mis amigos, empezaron a cobrar más valor. Y sabes, en esto me hizo pensar una frase de Séneca que dice: no es la suerte la que nos da la felicidad, sino nuestra capacidad para disfrutar de lo que tenemos. Es cierto, la felicidad no está en lo que no tenemos, sino en aprender a apreciar lo que ya está a nuestro alcance. La gratitud tiene un poder increíble. No es solo una cuestión de sentirse bien en el momento, sino que afecta tu estado emocional y fortalece tu mente. Si, por ejemplo, todos los días te tomas unos minutos para escribir 3 cosas por las que estás agradecido, notarás un cambio real. No importa si es algo pequeño o grande. Puede ser tan simple como agradecer por un buen café por la mañana o por la oportunidad de aprender algo nuevo. Lo importante es que empiezas a entrenar tu mente para ver el lado positivo de las cosas. Y eso cambia la forma en que experimentas el mundo. Recuerdo que al principio me parecía algo tonto, ¿sabías? Pensaba, ¿realmente me va a cambiar la vida escribir 3 cosas por las que estoy agradecido? Pero la diferencia fue clara. No solo me sentía más positivo, sino que me ayudó a mantener la calma en momentos de estrés. La gratitud tiene una forma de calmar nuestra mente y ayudarnos a estar más centrados, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Lo bueno es que no es algo que solo pueda hacer un filósofo o alguien con mucha disciplina. Todos podemos practicarlo.
Al final, la gratitud no se trata de ignorar las dificultades, sino de reconocer lo que está bien, lo que nos da fuerza, lo que nos conecta con los demás y con nosotros mismos. Si conseguimos darle más espacio a eso, la vida se siente más ligera. Así que, ¿qué tal si empezamos hoy mismo? Piensa en 3 cosas que realmente agradeces, no importa cuán simples sean, y tómate un momento para saborearlas. Estoy seguro de que con el tiempo notarás cómo esta práctica puede transformar tu estado emocional y, sobre todo, fortalecer tu mente. Como diría Séneca, la verdadera felicidad está en disfrutar de lo que tienes y no en desear lo que no tienes. Hoy, ¿qué te gustaría agradecer? 9. Desapego, la clave para la paz emocional. ¿Te has sentido atrapado por tus emociones o por lo que piensan los demás? Aprende el poder del desapego para lograr una mayor paz interior. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por tus emociones o por lo que los demás piensan de ti? Es como si todo lo que sucede a tu alrededor pudiera desestabilizarte, ¿verdad? A veces nos aferramos tanto a nuestros sentimientos, opiniones ajenas o incluso a las expectativas de los demás que olvidamos, lo más importante, nuestra paz interior. Es aquí donde entra el concepto del desapego, y déjame decirte, es un verdadero superpoder cuando se sabe usar. Desapego no significa que debamos desconectarnos de las personas o de nuestras emociones, sino aprender a no quedarnos enganchados a ellas de una manera que nos cause sufrimiento. No se trata de ser indiferentes, sino de ser libres emocionalmente. Imagina que estás en una situación estresante, quizás una discusión con un amigo o un desacuerdo en el trabajo. La tendencia común es aferrarnos al enojo o la frustración, pero si aprendiéramos a aplicar el desapego, veríamos la situación desde una perspectiva más tranquila. Entenderíamos que, aunque las emociones surjan, no tenemos que identificarnos con ellas ni dejar que gobiernen nuestras acciones. Séneca, el filósofo estoico, tiene una frase que me encanta. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Este pensamiento se conecta mucho con el desapego, porque cuando estamos atrapados en nuestras emociones o preocupados por las opiniones de los demás, estamos perdiendo el tiempo valioso que podríamos estar dedicando a mantener nuestra paz interior y disfrutar de lo que realmente importa. El desapego también implica soltar el control sobre lo que no podemos cambiar. ¿Te ha pasado alguna vez que te obsesionas con algo que no puedes controlar? Quizás una crítica o una situación que simplemente no depende de ti. Cuanto más intentamos controlar todo a nuestro alrededor, más nos enredamos. El desapego nos enseña a soltar ese control, a aceptar lo que es y a adaptarnos a las circunstancias sin que nos afecten profundamente. Aquí es donde la práctica del desapego realmente entra en juego. Cada vez que sientas que algo o alguien te está afectando demasiado, haz una pausa. Respira profundamente. Reconoce que tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante la situación. No necesitas aferrarte a lo que te hace daño, porque tu paz emocional no depende de lo que suceda afuera, sino de cómo decides responder. La clave está en comprender que las emociones son transitorias, al igual que las opiniones de los demás. No son definitivas, no son quién eres. Así que, cuando sientas que algo te está sobrepasando, pregúntate, ¿vale la pena aferrarme a esto? Generalmente, la respuesta será no. El desapego no te hace menos sensible o menos humano. Simplemente te permite mantener el control sobre ti mismo y tu paz interior. Hoy te invito a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida puedes practicar más desapego? Tal vez sea con ciertas personas, tal vez con tus propias expectativas o con las cosas que no puedes cambiar.
Recuerda que, al soltar lo que no puedes controlar, lo que verdaderamente importa puede brillar con más claridad. Si este contenido te ha sido útil y has visto algo nuevo en él, haz clic en like y cuéntame en los comentarios qué piensas. Cada comentario y cada like nos ayuda a seguir creando más material para ti. 10. La importancia de rodearte de personas positivas. ¿Sabías que las personas con las que te rodeas tienen un impacto directo en tu bienestar emocional? Descubre cómo elegir sabiamente tus relaciones. ¿Sabías que las personas con las que te rodeas tienen un impacto directo en tu bienestar emocional? Muchas veces subestimamos la influencia de nuestro entorno social en nuestra mentalidad y en nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos. Pero la verdad es que las personas con las que compartimos nuestro tiempo tienen el poder de elevarnos o de sumirnos en la negatividad. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos dejó una reflexión poderosa. No te rodees de gente que te arrastra hacia abajo. El que se encuentra entre sombras no puede encontrar la luz. Esta frase resume a la perfección la importancia de elegir sabiamente las relaciones que cultivamos. Las personas negativas, pesimistas o tóxicas pueden hacer que nos sintamos inseguros, dudar de nuestras capacidades y enfocarnos en lo que no podemos hacer en lugar de lo que sí podemos. En cambio, rodearte de personas positivas y motivadoras puede potenciar tu bienestar emocional, ayudarte a mantener una mentalidad saludable y a tomar decisiones más acertadas en tu vida. Las relaciones que eliges afectan tu energía, tu actitud y tu enfoque hacia la vida. Si te rodeas de personas que te apoyan, que te desafían a ser mejor y que mantienen una actitud positiva frente a las adversidades, estarás en un ambiente que fomenta tu crecimiento. Por otro lado, si te rodeas de personas que constantemente critican, se quejan o te desmotivan, estarás más propenso a caer en una mentalidad derrotista y a perder de vista tus objetivos. Por eso, elige con cuidado. ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿Te empujan hacia tus metas o te hacen dudar de ti mismo? Considera pasar más tiempo con aquellas personas que inspiran, que te retan a ser mejor y que, sobre todo, te ayudan a mantener una actitud positiva frente a la vida. Elige relacionarte con personas que te aporten energía, optimismo y nuevas perspectivas. Recuerda que no se trata solo de rodearte de quienes piensan igual que tú, sino de aquellas personas que te ayudan a crecer, que te motivan a avanzar y que te brindan apoyo cuando más lo necesitas. Como dice Epicteto, rodearte de gente positiva y sabia es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar para tu bienestar emocional y tu éxito personal. ¿Estás listo para elegir las personas que te llevarán más cerca de tus metas? 11. La fuerza del autocuidado. A menudo olvidamos cuidarnos a nosotros mismos, pero el autocuidado es crucial para una mente fuerte y sana. ¿Estás listo para empezar a priorizarte? A veces, en medio del ajetreo diario, olvidamos lo más importante: nosotros mismos. Nos llenamos de compromisos, responsabilidades, preocupaciones por los demás y, en el proceso, nuestra propia salud mental y emocional queda en segundo plano. ¿Te ha pasado alguna vez que terminas el día agotado, sintiéndote vacío y sin energía, solo para darte cuenta de que ni siquiera has dedicado un momento para ti? Si es así, no estás solo. Es algo que le ocurre a muchas personas, especialmente en una sociedad que constantemente nos impulsa a hacer más, a dar más y a seguir adelante, sin importar lo que dejemos de lado. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder para ser más productivo, más eficaz y más feliz en la vida radica precisamente en aprender a priorizarte a ti mismo? El autocuidado no es un lujo,
Es una necesidad. Es la base sobre la cual construimos una mente fuerte, sana y preparada para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. El autocuidado no se trata solo de mimarte con un baño relajante o un masaje de vez en cuando, aunque eso también ayuda, claro. Es mucho más profundo, es ser consciente de tus necesidades, tanto físicas como emocionales, y darles la atención que merecen. Es escuchar a tu cuerpo cuando te pide descanso, es aprender a poner límites saludables, es cuidar de tu salud mental, y también es reconocer cuando necesitas desconectar para recargar energías. Y si aún no estás convencido, piensa en esto. ¿Cómo puedes ser la mejor versión de ti mismo para los demás si no te cuidas a ti primero? A veces pensamos que debemos estar siempre disponibles para los demás, pero en realidad, cuando no nos cuidamos, nuestro bienestar se ve afectado, y esto nos hace menos efectivos en nuestras relaciones y en todo lo que hacemos. Cuando te priorizas, no solo te beneficias tú, sino también los demás, porque estarás en una mejor posición para dar lo mejor de ti. Séneca decía, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Esta frase refleja perfectamente la importancia del autocuidado. Si no tenemos nuestra salud física, emocional y mental en orden, difícilmente podremos rendir al máximo en cualquier aspecto de nuestra vida. El autocuidado es lo que nos permite mantenernos en equilibrio y nutrir nuestra energía para seguir adelante. Así que, ¿por dónde empezar? Primero, haz una pausa y evalúa cómo te estás sintiendo. ¿Estás agotado? ¿Estás estresado? ¿Estás perdiendo el contacto contigo mismo? El primer paso para el autocuidado es ser honesto contigo mismo y reconocer tus necesidades. No esperes a llegar a un punto de quiebre para empezar a cuidarte. Hazlo ahora, incluso si son pequeños pasos. Comienza por dedicar unos minutos al día solo para ti. Puede ser meditar, leer un libro que te guste, dar un paseo al aire libre o simplemente desconectar de las pantallas. Establece límites claros para evitar sobrecargarte y aprender a decir no cuando sea necesario. Y por supuesto, no olvides cuidar de tu cuerpo, alimentarte bien, dormir lo suficiente y hacer ejercicio. Hoy te reto a que tomes un momento para reflexionar sobre tu bienestar. ¿Qué puedes hacer por ti mismo para empezar a priorizar tu autocuidado? Recuerda, tu salud y felicidad son esenciales para vivir una vida plena. No dejes que la vida te arrastre sin darle el cuidado que realmente necesitas. Empieza hoy y verás cómo tu mente y tu cuerpo te lo agradecen. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Amigo, qué viaje increíble hemos hecho hoy. Hablamos de cómo fortalecer nuestra mente y gestionar nuestras emociones con estrategias que a veces olvidamos aplicar en el día a día. Si te soy sincero, lo que más me sorprende es cómo pequeñas acciones pueden cambiar por completo nuestro bienestar. Desde aprender a respirar cuando el estrés nos ataca, hasta aplicar el desapego para no quedarnos atrapados por lo que no podemos controlar. ¿Sabes qué? Al final, todo se resume en una cosa. La clave está en priorizarnos, en darnos el espacio para cuidar de nuestra mente y nuestras emociones. No se trata de esperar a tener todo resuelto o a sentirnos perfectos. Se trata de dar pasos pequeños cada día. Es como cuando hablamos de ir al gimnasio. No necesitamos levantar pesas gigantes desde el primer día, pero sí hacer ese esfuerzo diario. Con la mente es igual. Y ahora te pregunto, ¿qué te parece si empiezas a poner en práctica alguna de estas estrategias hoy mismo? Tal vez la respiración profunda cuando sientas el estrés o el ejercicio para liberar tensiones. Cualquiera que sea el paso que elijas, es un paso hacia una mente más fuerte y equilibrada. A mí,
Personalmente, me está ayudando mucho el tema de aprender a soltar lo que no puedo controlar. Y sí, como dice Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Así que, ¿por qué seguir perdiendo tiempo y energía con lo que no podemos cambiar, verdad? Te reto a que tomes algo de todo esto y lo apliques esta semana. Mira cómo te sientes y si algo de esto te resuena, ya sabes, compártelo. ¿Qué estrategia crees que te ayudará más a gestionar tus emociones y fortalecer tu mente? Y si quieres seguir profundizando en estos temas, te invito a ver mis otros videos en pantalla. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto, amigo.